¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que hay bajo tus pies cuando caminas por una carretera? Europa antigua. No solo tierra y roca, sino historias y corredores enterrados. Silenciosas huellas de manos que tocaron la oscuridad miles de años antes que tú nacer. Hay lugares donde el suelo no es solo suelo, es un archivo, un libro cerrado, escrito en piedra, esperando ser recordado. Durante siglos hemos aprendido a mirar la superficie. Castillos, templos, ruinas al sol, pero casi nunca nos enseñaron a mirar hacia abajo, porque bajar es incómodo. Descender requiere silencio, requiere atravesar el miedo primitivo que aún vive dentro de nosotros. Ese susurro ancestro que dice que la oscuridad guarda algo que no quiere ser visto. Aún así, generación después de una generación, los humanos cavaron, no por casualidad, no para un simple refugio, algo llamado. En varias regiones de Europa, las excavaciones han revelado túneles que se extienden a lo largo kilómetros. Pasajes excavados a mano mucho antes que las máquinas, los mapas precisos o la luz. Eléctrico. La gente entró en la tierra como quien entra en un útero. Algunos nunca regresaron, otros regresaron transformados. ¿Qué los hizo caer? ¿Hambre? ¿Guerra? Oye, una necesidad más profunda, difícil de nombrar. Hay un viejo recuerdo que no vive en la mente, sino en el cuerpo. Un recuerdo que despierta cuando escuchamos sobre ciudades subterráneas, corredores estrechos, cámaras ocultas. Es como si algo dentro de nosotros reconociera ese espacio, como si ya habíamos estado allí antes. Carl Jung lo llamaría arquetipo. Los viejos tal vez llámalo llamada. La ciencia nos ofrece fechas, herramientas, hipótesis. Mide la longitud de los túneles, analiza el desgaste de las paredes, calcula el tiempo necesario para eliminar toneladas de piedra. Pero hay otra capa, más silenciosa, que la ciencia toca solo ligeramente. Un capa de significado. ¿Por qué invertir generaciones enteras cavando en la tierra? ¿Qué tal crear espacios donde apenas entra la luz, donde el sonido cambia, donde el tiempo parece diferente? Quizás porque el underground siempre ha sido más que un lugar físico. Él es un símbolo, es el inconsciente de la humanidad, lo que sostenemos, pero que rara vez afrontamos. Bajar es afrontar lo olvidado, es aceptar que no toda la sabiduría vive a la luz del día. Cuando los arqueólogos iluminan estos espacios por primera vez, el aire atrapado parece respirar otra vez. El silencio es pesado. Cada paso resuena como una pregunta. No hay oro ni cruz. No hay respuestas fáciles. Hay marcas de esfuerzo, de repetición, de intención. Hay curvas que no siguen la lógica de las prisas. Y cámaras donde alguien se detuvo, esperó, tal vez rezó. Estos lugares no están destinados a impresionar a futuros visitantes. Fueron hechos para aquellos para aquellos que necesitaron cruzar la tierra para encontrar algo que no estaba allí, disponible en la superficie. Y tal vez por eso, aún hoy, estos descubrimientos preocúpate mucho. Despiertan nuestra propia voluntad de bajar, comprender y recordar, algo olvidado dentro de nosotros mismos, en silencio, sin prisas, sin testigos, solo con alma atenta. Si sientes, aún sin saber cómo explicarlo, que ciertos descubrimientos no son una coincidencia, quizás este video sea exactamente lo que necesitabas escuchar ahora mismo, porque lo que es enterrado bajo la antigua Europa no solo habla del pasado, habla de nosotros, acerca de que nos escondemos, sobre lo que aún queda por revelar, y el viaje apenas comienza. Hay algo profundamente extraño en el hecho de que pueblos separados por siglos, lenguas y las fronteras, han tomado la misma decisión. Bajar. Cuando la superficie ofrecía cielo, cazando, campos y horizonte, eligieron la roca, el estrecho, la oscuridad. No fue un evento aislado ni una anomalía cultural. Era un patrón, un gesto repetido tantas veces que deja de ser casualidad y se convierte en mensaje. En varias regiones de la antigua Europa, el subsuelo alberga redes enteras de túneles excavados a mano. No son simples agujeros, son sistemas. Algunos abarcan cientos de metros, otros por kilómetros. Muchos conectan pueblos,
colinas, ríos, zonas que ahora están distantes unos de otros. Lo más inquietante no es solo la extensión, sino la similitud: pasadizos bajos, curvas suaves, paredes suavizadas por el tacto humano, como si quien los excavado seguían un lenguaje común, conocimientos transmitidos sin palabras. Durante mucho tiempo, la arqueología intentó explicar estos túneles de forma práctica: refugios contra las invasiones, rutas de escape, almacenes. Y sí, en algunos casos, estas funciones existió, pero no lo explican todo. No explican por qué los túneles atraviesan regiones donde no hay señales de guerra. No explican por qué muchos son demasiado estrechos para transporte eficiente. No explican por qué algunos no llevan a ninguna parte y terminan en cámaras silenciosas, sin rastros de uso diario. Aquí es donde el llamado comienza a revelarse, porque no todo lo que construye el ser humano responde solo a la supervivencia física. Hay una supervivencia más sutil, la de la identidad, de significado, de conexión con algo más grande. Para los antiguos, el mundo no estaba dividido entre esfera aérea y espíritu como lo hacemos hoy. Todo estaba conectado. La tierra no estaba muerta. Ella respirado. Lo guardé, respondió. Bajar era cruzar un umbral. En la superficie, la vida ordinaria, la luz, el ruido, aspecto del otro. Abajo, otra realidad. El sonido cambia, el cuerpo se dobla, la respiración se vuelve más consciente. Cada paso requiere atención. No hay distracciones. Este estado alterado no es un efecto secundario, es el objetivo. Cualquiera que entre en estos túneles deja algo atrás. Estado. Date prisa, identidad social. Allá abajo todos son iguales frente a la piedra. Las antiguas tradiciones europeas hablan del inframundo no como un infierno, sino como un lugar de pasaje, un espacio intermedio donde lo viejo muere para que surja lo nuevo. Cavar. En este contexto, no se trataba simplemente de cavar tierra, estaba cavando a ti mismo. Cada capa, eliminado en el suelo, reflejaba una capa eliminada de conciencia. Por lo tanto, muchos de los túneles parecen hechos para el cuerpo humano en estado de humildad, caminando encorvado, gatear, arrodillarse, gestos universales de reverencia. Hay evidencia de que estos espacios fueron utilizados en rituales iniciáticos, no rituales. Espectacular, pero silencioso, solitario. Entró un individuo, permaneció en la oscuridad. Sentí que el tiempo se disolvía. Salió diferente, no porque alguien le haya dicho algo, sino porque el espacio hizo el trabajo. El metro enseña sin palabras. Él confronta. Él cállate. Él revela. Curiosamente, muchas excavaciones muestran que estos túneles se ampliaron a lo largo del tiempo, generaciones, como si cada pueblo no hubiera empezado de cero, sino que hubiera recibido una herencia, una ruta antigua, respetada y continuada. Esto sugiere continuidad de propósito, una tradición viva, algo demasiado importante para abandonarlo, incluso cuando las razones, los originales, ya no se recordaban por completo. La ciencia moderna observa estas estructuras con instrumentos precisos, pero todavía tropieza sobre la pregunta esencial: ¿por qué? ¿Por qué invertir tiempo, energía y riesgo en algo invisible para los de afuera? La respuesta puede estar en lo que nuestra cultura ha desaprendido. Ni cada valor debe ser mostrado. Algunas cosas solo funcionan cuando permanecen ocultas. La llamada del metro no es solo histórica. Hace eco hoy, en sueños recurrentes de túneles, fascinado por las cuevas, en historias que atraviesan generaciones hablando de mundos debajo del mundo. Algo en nosotros reconoce este movimiento, como si supiéramos, en algún nivel profundo, que descender es parte del camino humano tanto como cuanto subir, y quizás por eso estos descubrimientos nos conmueven tanto. No son solo hallazgos arqueológicos, son espejos. Nos preguntan si todavía sabemos bajar. Sí, todavía podemos entrar en el silencio, enfrentar la oscuridad y permanecer lo suficiente para escuchar lo que siempre estuvo ahí. Porque cuantos más túneles se revelan debajo antigua Europa, más claro resulta que no fueron creados solo para escapar del peligro externo. Fueron hechos para superar un peligro interno, olvidar quiénes somos cuando no hay luz, aplausos ni prisas,
Y este cruce, al parecer, aún no ha sido terminado. Cuando las excavadoras modernas comenzaron a iluminar lo que se escondía debajo de las aldeas, colinas y llanuras de Europa, no encontraron solo cavidades aisladas, encontraron sistemas, redes, una geografía paralela, construida en el silencio de los siglos como si otro continente había existido justo debajo del que aprendemos en la escuela. Europa antigua no solo se expandió hacia afuera, ella fue más profunda. Uno de los ejemplos más intrigantes son los llamados Erdstals, túneles estrechos que se encuentran en Austria, Alemania, Francia, Escocia y la República Checa. No hay consenso sobre quién los construyó o por qué. Son bajos, lo que obliga al cuerpo a inclinarse y a veces a gatear. No tienen inscripciones, no almacenan objetos, no conducen a grandes cámaras. Aún así, miles de ellos han sido catalogados. La explicación práctica falla. No son minas eficientes. No son cómodos refugios. Son algo entre el paso y la prueba. Como si el simple acto de cruzarlos era... Estos túneles no fueron hechos para el cuerpo de pie. Fueron hechos para la humildad, para reducir al ser humano a su forma más básica. En muchos de ellos el silencio es absoluto, o el sonido de tu propio corazón se vuelve ensordecedor. No es difícil imaginar que Aya buscaba refugio, pero transformación. En Malta, la historia es aún más profunda. Literalmente, el hipogeo de Hal Saflieni es un complejo subterráneo de más de 5000 años de antigüedad. Excavada en 3 niveles, no fue improvisado, fue planeado. Cada curva, cada cámara, cada paso responde a una lógica necesidad. El sonido allí se comporta de manera inusual. Algunas habitaciones amplifican la voz humana, de una manera casi hipnótica. No es casualidad que el espacio fuera utilizado para rituales y entierros. Los muertos y los iniciados compartían el mismo útero de piedra. El hipogeo no imita construcciones superficiales. Él crea un mundo propio, un mundo donde el tiempo se ralentiza y la percepción cambia. Allí el subsuelo no es ningún escondite, es un templo, es útero simbólico ico, donde algo muere para que algo renazca. La antigua Europa sabía que las experiencias requieren la ausencia de luz. Más al norte, en las montañas de Austria, las minas de sal de Hallstatt revelan otro tipo de profundidad. Allí, hace más de 7000 años, la gente bajaba a diario para extraer sal. Pero no solo eso, escaleras de madera, herramientas, ropa e incluso cuerpos fueron conservados bajo tierra. Hallstatt no era solo un lugar de trabajo, era un mundo de bajo mundo, donde la vida seguía reglas diferentes. Entrar allí fue aceptar otro ritmo, otro riesgo, otra relación con la muerte. La sal, sustancia vital y simbólica, fue extraída de las profundidades de la tierra como regalo peligroso. No es casualidad que tantas culturas hayan asociado el underground con conocimiento valioso y prohibido. Lo que viene de abajo sostiene la vida, pero exige un precio. En Italia, debajo de la ciudad de Orvieto, hay un laberinto excavado en la toba volcánica. Pozos, corredores, cisternas y pasajes conectan siglos de ocupación. Cada civilización que pasó y no borró el anterior, añadió, como si hubiera un acuerdo silencio que ese mundo inferior debería seguir creciendo. Orvieto no era construido sobre ruinas, fue construido sobre capas de intención. En muchos de estos sitios, la excavación nunca fue aleatoria. Hay alineaciones, repeticiones, patrones que sugieren conocimiento transmitido, no solo técnico, sino simbólico, como si existiera una cartografía invisible, transmitida de generación en generación, que indicara dónde cavar, a dónde ir, cuándo parar. Incluso estructuras más recientes, como las catacumbas de París, revelan algo antiguo en el psique europea. Huesos organizados, pasillos interminables, muerte integrada en la ciudad. Vivir, aunque medievales, reflejan un impulso mucho más antiguo. Reconciliar superficie y profundidad, vida y finitud, ruido y silencio. Lo que une Estos a ejemplos todos no es la función exacta, sino el gesto. Para descender, invertir energía en lo invisible, crear espacios que pocos verían,
pero que muchos sentirían. Europa. La antigüedad no trataba el subsuelo como residuo, lo traté como una base. Estas ciudades y túneles no competían con el mundo de arriba, lo apoyaron. Ellos fueron los inconsciente colectivo materializado en piedra. Estaban los miedos, los ritos, los muertos, las transformaciones, todo lo que no cabía en la plaza pública. Cuando consideramos estos hallazgos simplemente como curiosidades arqueológicas, pasamos por alto el mensaje central. Hablan de una humanidad que entendió que la estructura de una civilización, no solo se mide por los muros visibles, sino por los lugares escondidos donde se enfrenta a sí misma. Y quizá la pregunta más inquietante no sea cómo ellos cavaron todo esto, pero por qué nosotros hoy apenas excavamos más. Porque cuanto más antigua Europa desciende ante nuestros ojos, más nos recuerda algo esencial. Ninguna cultura se sostiene solo en la superficie, y ningún alma permanece entera sin un lugar para descender en silencio, lejos de la luz, para recordar quién eres. En algún momento de la historia de la humanidad, descender dejó de ser solo una reacción ante el peligro y se convirtió en una elección consciente. No es una huida precipitada, sino un gesto, repetido, elaborado, casi ceremonial. Esto nos obliga a plantearnos la pregunta que cruza todas las excavaciones europeas. ¿Por qué bajar? ¿Qué llevó a comunidades enteras a invertir tiempo, esfuerzo y riesgo en un mundo sin luz? El miedo es la explicación más inmediata. Guerras, invasiones, persecuciones. La superficie siempre ha sido inestable, expuesto. El metro ofrecía protección, pero el miedo por sí solo no construye sistemas complejos. Genera soluciones rápidas y temporales. Muchos de los túneles, los europeos, sin embargo, se expandieron a lo largo de los siglos. Recibieron atención, mantenimiento, planificación. Esto no es una reacción, es intención. La protección, a su vez, explica un poco más. Proteger alimentos, personas, objetos. Sagrado. Aún así, algo se escapa, porque muchos de estos espacios no fueron hechos para tienda, sino para cruzar. Son estrechas, incómodas, requieren esfuerzo físico y psicológico. Quienes entran no encuentran consuelo inmediato. Encuentra el desafío, encuentra límite, y eso lo cambia todo. Aquí comenzamos a tocar una dimensión más profunda, la sabiduría. No la sabiduría como acumulación de información, sino como una experiencia transformadora. Para muchas culturas, en la antigüedad, aprender no consistía en escuchar hablar a alguien. Estaba pasando por algo. El cuerpo necesitaba entender antes que la mente, y el metro era un maestro silencioso y estricto. Bajar obliga al cuerpo a doblarse. El orgullo no tiene cabida en los túneles bajos. Sin prisas funciona en pasajes estrechos. La autonomía se disuelve cuando te das cuenta de que no lo eres, controla el espacio. Simplemente responde a él. Esto no es un accidente arquitectónico. Es pedagogía. Una pedagogía dura pero eficaz. Carl Jung decía que lo que evitamos descender a nosotros mismos termina gobernando nuestra vida desde las sombras. Las culturas antiguas, sin nombrarlo así, parecían saber. Crearon espacios físicos para lo que hoy lo llamaríamos inconsciente. O el subsuelo era el lugar de lo que no se muestra, sino que se sostiene. Lo que no habla en voz alta, sino que da forma. Muchos de estos túneles y cámaras requieren aislamiento. No admiten grupos grandes. Son hechos para unos pocos. A veces solo para uno. Esto sugiere rituales individuales. Viajes interiores hechos en piedra. El iniciado entró sin garantías. No sabía exactamente qué sentiría. No sabía cuánto tiempo me quedaría. Solo sabía que cuando me fuera, no sería lo mismo. El silencio subterráneo no está vacío. Se amplifica. Los pensamientos resuenan. Los miedos ganan forma. Los recuerdos emergen. Sin distracciones el ser humano se encuentra a sí mismo. Y esto reunirse puede dar miedo. Quizás por eso se ha asociado el metro con el peligro, y lo sagrado al mismo tiempo. Protege, pero también confronta. También existe una relación íntima entre el underground y la muerte. Huesos, entierros, restos. Los humanos aparecen en muchos de estos espacios.
pero no como abandono, como integración. La muerte no fue expulsada de la vida, fue colocado sobre sus cimientos. Los vivos caminaron sobre los muertos, literalmente. Esto creó una conciencia diferente del tiempo, una percepción de continuidad, de pertenecer a algo más grande que una generación. Bajar significaba recordar que la vida no empieza en la superficie ni termina allí. Los guardias de la tierra. Transformar, devuélvemelo. El ciclo era claro para los antiguos. Por lo tanto, muchos túneles conducen a cámaras redondeadas, casi uterinas. El subsuelo no es solo una tumba, es barriga, lugar de regreso y un nuevo comienzo. Psicológicamente esto tiene un peso enorme. Una cultura que enseña a sus miembros a descender simbólicamente crea individuos menos engañados por la apariencia, menos dependientes, aprobación externa. Cualquiera que haya afrontado la oscuridad interior no teme tanto a la luz del juicio de otra persona. Quizás esta sea una de las sabidurías más peligrosas que se pueden perder. Hoy evitamos las molestias. Encendemos todo. Llenamos el silencio. Nosotros creamos distracciones constantes. El underground moderno es algo que intentamos olvidar, pero él no desapareció. Simplemente se manifestó de otras maneras. Ansiedad, vacío, una sensación de desconexión, síntomas de algo que ha sido derribado sin ser visitado. Las excavaciones europeas nos muestran que hubo una época en la que el descenso formaba parte del camino humano. No es una distracción, no es un error, un paso necesario. Miedo, protección y la sabiduría no son opuestos, son capas. El miedo empuja, la protección se une, la sabiduría se transforma. Quizás la pregunta más honesta no sea por qué se marcharon, sino por qué nos detuvimos. ¿Qué pasa con una civilización que solo crece, solo aparece, solo se luce? ¿Qué pasa con un alma que nunca entra en silencio, nunca se inclina, nunca se enfrenta a sí mismo pasillos estrechos? Las ciudades subterráneas de la antigua Europa no son solo vestigios de un pasado distante, son recordatorios, invitaciones incómodas. Nos dicen que el ser humano siempre he sabido que la verdadera estabilidad no proviene solo de las paredes visibles, sino de cimientos profundos, y que toda verdadera sabiduría requiere, en algún momento, el coraje de descender sin garantías, atravesar la oscuridad y confiar en que se encontrará algo esencial otro lado. La pregunta es si todavía estamos dispuestos a tomar este camino. Hay algo que se repite en casi todas las estructuras subterráneas de la antigua Europa: el silencio. No un silencio accidental, resultado del aislamiento, sino un silencio construido, planificado, protegido. Las paredes absorben el sonido, los pasillos estrechos amortiguan las voces y la ausencia de luz elimina las distracciones. Quienes bajen no encontrarán explicaciones escritas. Encuentras símbolos, y el silencio te obliga a sentirlos antes de comprenderlos. Muchos de estos espacios subterráneos fueron utilizados como lugares de iniciación. Un ejemplo, destacan los mitraeos, templos del culto a Mitra extendidos por todo el antiguo imperio romano. No fueron construidos a la vista de todos. A menudo estaban escondidos debajo de edificios comunes. Para entrar había que bajar, y por dentro no se explicaba nada. Directamente. La experiencia habló por sí sola. Los mitraeos eran estrechos, bajos, casi claustrofóbicos. El iniciado participó en rituales, simbólico vinculado a la muerte y el renacimiento, el paso del caos al orden. No había textos públicos que describían el significado completo de estos rituales. El conocimiento fue vivido, no transmitido. Los que no cayeron no lo sabían, y los que sabían no hablaron. Algo parecido ocurrió en los misterios de Eleusis, en Grecia. Aunque no todos los rituales se desarrollaban en túneles profundos, la lógica era la misma. Secreto absoluto. Los iniciados juraron nunca revelar lo que habían visto o experimentado. El castigo no fue justos sociales, sino espirituales. Se creía que ciertas verdades perdían su poder al ser expuestas, a la superficie, a la mirada profana. Esto revela una profunda diferencia entre el pensamiento antiguo y el moderno. Hoy, asociamos conocimiento con difusión.
a la claridad, a la exposición. Para los antiguos, había conocimiento que solo funcionó en silencio. ¿Quién necesitaba la oscuridad, la espera, la malestar? Símbolo. No eran adornos. Eran llaves. Pero solo abrieron algo en aquellos que estaba preparado. Carl Jung entendió esto al estudiar los símbolos antiguos. Para él, los símbolos, las verdades no explican. Ellos señalan, conectan la conciencia con capas más profundas profundidades de la psique. El metro, en este sentido, era un espacio simbólico perfecto. Allí, el símbolo no competía con el ruido del mundo. Actuó directamente sobre el inconsciente. Muchos túneles europeos presentan marcas que no tienen una función práctica clara, nichos vacíos, curvas innecesarias, cámaras sin uso aparente. Para una mente moderna, esto parece un desperdicio. Para una mente simbólica, esto es intención. El camino importa mucho como destino. A veces más. La curva se ralentiza. El estrechamiento requiere atención. La cámara vacía crea una pausa. Todo esto moldea el estado interno de quienes cruzan. El conocimiento que se perdió en estos espacios no fue técnico en el sentido moderno. No eran fórmulas, mapas o instrucciones. Era conocimiento sobre el ser humano, acerca de tus miedos, límites, impulsos y potenciales. Conocimientos difíciles de traducir palabras, pero fáciles de reconocer en quienes lo vivieron. Por eso, tantas tradiciones hablan de ver algo en la oscuridad. No con los ojos, sino con otra percepción. Con el tiempo, este tipo de conocimiento se volvió sospechoso, peligroso. Religiones institucionalizadas y los sistemas de poder prefirieron la luz constante, la vigilancia, la doctrina explícita, o la clandestinidad llegó a asociarse con lo prohibido, lo herético, lo demonizado. Muchos. Los espacios fueron sellados, olvidado. Otros, reinterpretado solo como curiosidades histórico, vaciado de significado. Pero los símbolos no desaparecen. Ellos simplemente duermen. Y cuando las excavaciones modernas, al revelar estos túneles nuevamente, algo despierta. Un inconveniente difícil de explicar, porque lo que está saliendo a la luz no es solo piedra antigua. Es una forma diferente de comprender el conocimiento. Un camino que no separa cuerpo, mente y espíritu, que entiende que algunas verdades deben sentirse antes de poder pensarse. Hay una razón por la que tantas culturas han vinculado lo clandestino con la revelación. La superficie enseña qué hacer. El metro te enseña quién eres cuando no hay instrucciones, cuando no hay una audiencia, cuando no hay respuestas listas. Allí, el símbolo actúa lentamente, como un semilla en la oscuridad. Quizás el mayor conocimiento perdido no sea un secreto específico, sino la verdad misma. Capacidad de aprender de esta manera, en silencio, a fondo. No hay prisa por explica todo. Las excavaciones europeas nos muestran que hubo un tiempo en él, que el humano aceptó no entender de inmediato. Acepté bajar, esperar, sentir, ser, transformado. Y solo entonces sube. Si algo dentro de ti se despierta al escuchar esto, quédate hasta el final. La respuesta que buscas puede no estar en la siguiente información, pero sí en la siguiente capa, en el siguiente silencio. Porque lo enterrado no fue olvidado por casualidad. Estaba protegido. Y tal vez esté regresando ahora porque, una vez más, lo necesitamos. Recuerda. Cuanto más excavan más clara se vuelve una inquietante paradoja. Cuanto más descubrimos sobre el underground europeo, menos seguros tenemos. Cada túnel mapeado, cada cámara revelada, parece abrir nuevas preguntas que rara vez llegan a la público. No porque falten datos, sino porque ciertas conclusiones desafían las narrativas. Demasiado cómodo para ser absorbido sin resistencia. Hay túneles que no aparecen en los mapas turísticos. Hay áreas excavadas que permanecen cerrados, no solo por fragilidad estructural, sino por falta de consenso sobre lo que significan. En varios países europeos, los informes técnicos mencionan pasajes sin función clara, cámaras sin uso identificado, conexiones inexplicadas dentro del contexto histórico conocido.
Estas frases aparentemente neutrales esconden un profundo malestar. Admitir que no sabemos. La historia oficial prefiere líneas continuas, evoluciones graduales, causas prácticas. Pero la clandestinidad insiste en el desorden, insiste en los símbolos, insiste en esfuerzos gigantescos aplicado a algo que no genera riqueza inmediata, poder militar directo o comodidad cotidiana. ¿Por qué una cultura haría esto repetidamente, en diferentes regiones, durante milenios? Una de las respuestas más frecuentes es el silencio. Cuando no puedes probar una función utilitario, la excavación se convierte en una nota a pie de página. El túnel está catalogado, fotografiado, sellado y rara vez reinterpretado, no por mala fe, sino por limitación de paradigma. Arqueología. La sociedad moderna heredó una visión profundamente funcionalista. Si algo no sirve a algo mensurable, pierde prioridad. Pero ¿qué pasa cuando lo construido no sirvió para producir, almacenar o proteger, sino más bien provocar estados internos? ¿Cómo medir esto? ¿Cómo registrarse en? Reportan académicos que se hizo un espacio para transformar la percepción humana. Aquí es donde muchos investigadores independientes empiezan a discrepar. No niegan la ciencia, cuestionan sus límites. Señale los patrones que se repiten demasiado para ser ignorados. Túneles estrechos en diferentes culturas, ausencia de objetos cotidianos, presencia de silencios acústicos específicos, caminos que no conducen a nada útil. Estos estándares sugerir una intención simbólica, pero la intención simbólica no puede excavarse únicamente con un gobernante. También está el problema de las interrupciones. En algunos sitios se han realizado excavaciones prometedoras, suspendidos sin explicaciones públicas detalladas. La falta de fondos es el argumento oficial más común. Aún así, la coincidencia de ciertos descubrimientos sensibles, que rápidamente cerrado suscita sospechas legítimas, no por simple conspiración, sino por malestar institucional. ¿Por qué admitir que nuestros antepasados invirtieron tanto en algo inmaterial? Nos obliga a repensar las prioridades modernas. Otro punto rara vez discutido es la continuidad. Muchos túneles muestran señales claras de reutilización por diferentes culturas, separadas por siglos. Lo curioso es que la función, lo simbólico parece haber sido respetado. No fueron transformados en simples depósitos o alcantarillas. Fueron mantenidos como espacios especiales. Esto sugiere que algo se ha entendido, incluso si no se explica completamente y se transmite. ¿Qué se transmitió exactamente? No es un manual, no es una doctrina escrita, pero un entendimiento tácito de que ciertos espacios no eran comunes. Eran umbrales, lugares donde a quien entró le pasó algo. Y eso es profundamente difícil de encajar cronologías rígidas. También existe un malestar cultural contemporáneo. Vivimos en una era de exposición constante. Todo debe ser visible, compartible y monetizable. El metro europeo apunta a lo contrario, valorar lo oculto, lo reservado, lo no dicho. Esto confronta directamente nuestra lógica actual. Quizás esta sea la razón por la que estos descubrimientos rara vez ganan la prominencia que tienen. Se lo merecen. Esto no quiere decir que se esté ocultando un gran secreto. La realidad es más sutil. Lo que a menudo no nos dicen es el alcance completo de la cuestión. Preferimos respuestas pequeñas porque las grandes preguntas son desestabilizadoras. Y el metro hace exactamente eso. Desestabiliza la idea de que el progreso humano es solo ascendente, visible y lineal. Estos túneles sugieren que hubo épocas en las que el descenso se consideraba tan importante respecto a la ascensión, en el que lo invisible tenía tanto valor como lo visible, en el que la transformación interna era vista como el fundamento legítimo de una cultura. Quizás el mayor silencio no esté en los archivos arqueológicos, sino en la forma. Elegimos escuchar el pasado. Seleccionamos lo que confirma quiénes creemos que somos. Ignoramos lo que nos invita a cambiar. El metro europeo no grita. No lo requiere. Él espera. Espero que alguien esté dispuesto a admitir que tal vez nuestros antepasados entender algo sobre la mente, el símbolo y la profundidad en la que todavía estamos reaprendizaje.
Y cuanto más se revelan estos túneles, más evidente resulta que no somos solo desenterrando estructuras antiguas. Estamos tocando un legado incómodo, una herencia que nos pregunta si estamos dispuestos a aceptar que no todo conocimiento es necesario exponerlo para que sea real, y que tal vez, detrás de las zonas selladas, las excavaciones, preguntas interrumpidas y sin respuesta, hay algo aún más inquietante: la posibilidad de que el pasado no esté incompleto, sino que seamos nosotros quienes desaprendemos a escuchar lo que él siempre intentó decirnos en silencio. Cuando todo lo que estaba enterrado comienza a salir a la superficie, sucede algo curioso. No sentimos alivio, sentimos el silencio, un silencio diferente al del olvido, un silencio total, como si la tierra, finalmente escuchada, no tuviera prisa por dar explicaciones. En las excavaciones de la antigua Europa no nos dan respuestas definitivas. Hacen algo más profundo. Nos devuelven preguntas que habíamos aprendido a evitar. Quizás el mayor error sea imaginar que estos túneles solo hablan de quienes construido, hablan de quienes los vuelven a encontrar, hablan de nosotros, nuestra relación con profundidad, con el tiempo, con lo que no se muestra inmediatamente. Cada corredor estrecho, cada cámara no tiene ninguna función práctica. Cada espacio hecho para el silencio se enfrenta a una cultura que se ha acostumbrado a vivir solo en la superficie. Hay miles de kilómetros de piedra excavados bajo Europa, pero también hay miles de kilómetros interiores que dejamos de recorrer. El antiguo subsuelo no es solo un lugar físico, es un espejo simbólico del alma humana, un recordatorio de que no todo sostiene la vida es visible, que las fundaciones más importantes rara vez reciben aplausos. Los antiguos parecían saber que subir sin bajar crea desequilibrio, que solo vive a la luz se debilita, que ignorar la oscuridad no la elimina, solo la vuelve inconsciente. Para ello, crearon espacios donde los humanos se veían obligados a reducir la velocidad, agacharse, escuchar el usted mismo, no para castigarte, sino para recordar. Hoy, cuando iluminamos estos túneles con tecnología moderna, sucede algo paradójico. La luz revela la piedra, pero no revela el significado. El significado exige otra postura, exige respeto, requiere silencio interno, requiere aceptar que algunas cosas no se traducen en la experiencia, solo. Quizás por eso estos descubrimientos generan tanto malestar. Desafían la idea del progreso como una línea recta. Sugieren que hubo sabidurías que no se perdieron por ignorancia, sino por elección. Sabiduría que no se ha adaptado a un mundo obsesionado por velocidad, exposición y control. El underground europeo nos recuerda que hubo un tiempo en el que el conocimiento no era consumido, pero cruzado, donde aprender significaba ser transformado, no solo informado, en el que bajar era tan parte del camino como subir, y eso lo cambia todo. No se trata de romantizar el pasado, ni de rechazar la ciencia. Se trata de reconocer límites, entender que hay dimensiones de la experiencia humana que no encajan en gráficos o informes, que ciertos espacios fueron hechos para actuar sobre el ser, no para explicarse completamente. Al final de este viaje, quizás la pregunta más importante no sea ¿qué son exactamente estos? Los túneles esconden, pero lo que despiertan. ¿Por qué sentimos esta extraña familiaridad al enterarse de ellos? ¿Por qué algo dentro de nosotros reconoce el gesto de descender como necesario, incluso en un mundo que constantemente nos empuja hacia arriba, hacia afuera, adelante? Tal vez porque, en algún nivel profundo, todavía sabemos que todo verdadero comienzo exige una devolución, un momento de oscuridad, un periodo de silencio, un cruce sin garantías, como una semilla que necesita tierra oscura para germinar. La conciencia, la humanidad también necesita profundidad para florecer. Las excavaciones europeas antiguas no se tratan solo de piedras, túneles o civilizaciones desaparecido. Hablan de un ritmo olvidado, de coraje silencioso, de un confianza en lo invisible. Nos invitan a recordar que no todo lo esencial necesita mostrarse, explicarse o acelerarse,
Y quizás, al final, el mayor misterio no esté bajo la tierra, sino dentro de nosotros. Tal vez que lo llamamos el pasado, solo está esperando que tengamos el coraje de bajar. Nuevamente, sin mapas, sin distracciones, solo con atención y humildad, para encontrar algo que nunca se perdió realmente. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. El viaje no termina aquí. Algunas puertas solo se abren cuando decidimos continuar. Porque, ¿y si qué? Lo que llamamos final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no tiene. ¿Olvidaste?